Buenas tardes. Hoy estamos con una persona a la que aprecio muchísimo, un profesional que hace muchos años que conocí, que es experto en logoterapia y también análisis existencial y tiene un montón de títulos y expertise y un currículum impresionante, ¿verdad, Miquel? Miquel Aplana. Pero no nos vamos a entretener ahí. Luego, en todo caso, al final sí que os pasaré las coordenadas para que conozcáis su currículum y cómo lo podáis encontrar. A mí me sorprendió mucho cuando conocí a Miquel como que la parte de tratamiento de adicciones en los jóvenes. ¿M? Y es por eso lo que estamos aquí. Hola, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, Eh, que nadie se asuste con mi currículum. A mí, básicamente, me dedico a la psicoterapia con adolescentes. Es mi... y a la formación, ya desde hace unos años. Y bueno, me encanta trabajar con los adolescentes y me he formado para poderlo hacer lo mejor posible, básicamente. una de las cosas que me impactó cuando conocí a Miquel era la cercanía y el amor que ponía cuando trabajaba con jóvenes, ¿no? Recuerdo un caso que me decías, pues sí, era complicado esta persona y lo que hacíamos era, pues salíamos a correr juntos. Salíamos a correr juntos y ahí se creaba ese clima de confianza. Y es que si no, bueno, en psicoterapia es que si no te vinculas con el paciente, con el chico, la chica, no, la terapia no va a funcionar. De hecho, lo que más cura es el vínculo. Y esto ya da una pista a veces de cómo, de qué ayuda, ¿no? Que hay que hacer con los jóvenes, ¿no? Cuando tienen problemáticas como las adicciones, por ejemplo. Y es que si no hay un vínculo en el que hay confianza, en el que se transmite seguridad, en el que el joven no se siente juzgado, eh, tanto si soy un padre como si soy un profesor, un educador, ¿no? Pues va a ser muy difícil, ¿no? Que pueda acercarme a ese joven para ver qué le pasa, ¿no? Y para bajar, yo utilizo mucho este término de bajar a donde esté él. Muchas veces los profesionales o los padres, desde nuestra altura, desde nuestra posición, ¿no? Queremos ayudar, ¿no? Pero desde ahí no, tenemos que bajar a donde esté ese joven, bajar a su edad, a su momento, ¿no? A su lenguaje. El público, bueno, aquí nos acompañan sobre todo madres con adolescentes a partir de 14 años. Mm. Y evidentemente, pues como madres siempre queremos saber si nuestro hijo puede llegar a drogarse o a beber alcohol en exceso y se puede llegar a una adicción. ¿Por qué se puede llegar a una adicción desde ese momento de adolescencia? Mm. Bueno, la adolescencia es un periodo, digamos, especialmente vulnerable, porque la personalidad se está formando y porque es una época muy porosa, muy abierta a los demás y al mundo, ¿no? Con lo cual, todo lo que venga de este mundo y la relación que yo tengo con este mundo, pues va a influir, puede influir mucho en la personalidad del chico. Eh, Esto no quiere decir que no tengan ningún criterio y que les pueda entrar todo y que no tengan sus propios recursos y sus defensas, ¿no? Pero bueno, sí que es una época, bueno, digamos que están por esta apertura, por esta curiosidad también, por esta cosa tan importante en la relación con los iguales, ¿no? Ahí lo que hagan los iguales, ¿no? Mi resto de amigos, el grupo pues, me puede influir mucho, ¿no? Hay mucha influencia. Además, hoy en día, digamos que el grupo de iguales ya no es solo mis amigos del instituto, ¿no? O del colegio o del barrio, sino que, bueno, pues está TikTok, está Instagram, están las redes, ¿no? Bueno, digamos que tienen un montón de inputs y de influencias. También es una época en que el cerebro, bueno, sobre los 12 años empieza una revolución a nivel neurológico, ¿no? Que también hace que todas las cosas como una sustancia que puedan influir en el desarrollo neurológico, pues
es un periodo en que pueden llegar a tener mucho, bueno, a influir mucho, ¿no? A realmente modificar el desarrollo de ese cerebro. Pero bueno, también hoy en día esto no hace falta ponerse dramáticos porque también hoy en día sabemos que la plasticidad neuronal, ¿no? La flexibilidad del cerebro es mucha, tanto para deformarse como para volverse ¿no? a arreglar en algún sentido. Que con eso que nos estás diciendo, que en situaciones en que el cerebro, pues ahora que estamos en torno hablando de adicciones y tal, que puede de alguna forma impactar e influir en el cerebro, con un tratamiento, eso, gracias a la neuroplasticidad, podemos recuperar, no nos Sí, va sí, a afectar. sí, sí, es así, no hay, digamos que no es como algo irreversible, ¿no? Vale. Sino que hasta cierto nivel hay casi todo es reversible, casi todo es reversible. Y A por, veces no va a ser fácil, ¿eh? Pero casi todo es reversible. A ver, no sé, por ejemplo, para que se entienda, ¿no? Así, en el cerebro hay dos circuitos de refuerzo, ¿no? El circuito dopaminérgico, que es el fácil, digamos, y está el circuito serotoninérgico, que es el difícil. Ahora entenderéis esto de fácil y difícil. Eh, el circuito fácil, el de la dopamina, es un circuito que lo tenemos todos los mamíferos, ¿no? Y es un circuito que funciona con el refuerzo positivo, ¿no? O sea, yo hago algo, esa cosa me genera placer, ¿no? Con lo cual este circuito se refuerza y yo voy a tratar de repetir eso, ¿vale? Este circuito, por ejemplo, con nicotina, tabaco, o sea, con alcohol, cocaína, cannabis, o sea, las drogas, este circuito lo potencian mucho. Pero también el dar clics en el TikTok y que pasen vídeos y que eh, esa estimulación que recibo, o bueno, hay muchas otras cosas que este circuito lo refuerza, ¿no? O abrir el WhatsApp y ver que tengo unos corazoncitos de mi pareja o de mi novia o lo que sea, ¿vale? Este circuito es el fácil, ¿vale? Y este circuito es muy... cuanto más lo refuerzas, más quiere, más pide, ¿vale? Luego está el circuito difícil, que es el serotoninérgico, que este también funciona con el refuerzo, pero es un refuerzo más a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Pues yo estoy unos días estudiando, quedándome en casa, ¿vale? Y al cabo de un tiempo pues, hago un examen y después de hacer el examen, pues tengo una buena nota, ¿vale? Entonces se refuerza este circuito, ¿vale? Por ejemplo, este circuito también funciona cuando yo ahorro, ¿no? Pues yo voy ahorrando, ¿no? En vez de gastarme el dinero cada fin de semana, no salgo con los amigos o salgo pero no bebo alcohol y voy guardando ese dinero y al cabo de un tiempo pues me voy a comprar pieza de ropa que me hacía mucha ilusión. ¿Vale? Y este circuito también funciona cuando hago cosas que son importantes para los demás o para mí, pero no tienen un beneficio así directo. Pues mira, tengo mi cuarto ordenado, por ejemplo, ¿no? Y simplemente, pues lo que tengo es que mi mamá o mi padre, mis padres están contentos o que yo me siento bien conmigo mismo, ¿vale? Este es el circuito de la serotonina, es el difícil. ¿Por qué es el difícil? ¿Por qué le llamo difícil? Porque este, como veis, requiere más esfuerzo, requiere demorar el refuerzo positivo, ¿no? Y tiene que ver más con el sentido, con las cosas que tienen sentido, ¿no? En cambio, las otras tienen que ver más con una cuestión mucho más de placer directo, ¿no? Y a veces también de evitar el dolor, ¿no? Que de esto también hablaremos luego. Si lo pensáis, claro, ¿qué pasa? Que yo puedo educar a mis hijos, ¿no? O podemos educar a los jóvenes más a potenciar un circuito, el difícil, ¿no? O podemos potenciar el fácil. Si veis en esta sociedad, bueno, como ya podéis intuir, sí. el circuito fácil está mucho más potenciado normalmente, o sea, ¿no? Es el circuito que totalmente, ¿no? Ya te compro algo y te regalo algo y ahora consume esto, ¿no? Y ahora abre el WhatsApp, ¿no? Y ahora abre el TikTok y es todo muy inmediato, ¿vale? Porque en el circuito difícil, en el fácil, en el de la dopamina, todo tiene que ser muy inmediato,
para que funcione es todo muy inmediato. En cambio, el otro circuito, pues bueno, requiere a veces también enseñar a los jóvenes a la frustración, ¿no? Que se frustren, no, ahora no, ahora no, ahora no, ahorra para después, estudia para después, ¿eh? O hace esto aunque no haya un premio, ¿no? Este circuito, pues, ¿qué tiene que ver con lo que decía al principio? Pues que yo puedo estar deformando un cerebro hacia que tienda mucho más a utilizar este circuito que el otro, ya desde muy joven. Cuando estos circuitos se potencian desde muy jóvenes, luego es más difícil, que es la reversibilidad, ¿no? O ir hacia el otro, pues cuesta más. O cuando un cerebro joven está acostumbrado a recibir refuerzo directo y rápido, premio rápido, pues claro, el otro no lo va a buscar o le va a costar mucho más buscarlo. Mm. ¿Se entiende? Sí, entonces, claro, entonces en la adolescencia, como hay este chute de dopamina en el cerebro, entiendo que ese circuito que estás hablando, el dopamínico, digamos, es justamente el que impera, ¿no? En el cerebro de un adolescente y el que provoca, pues, que puede provocar llegar a una adicción, ¿no? Sí, digamos, de hecho, las adicciones, sobre todo a las sustancias, se explican por este circuito dopaminérgico, ¿vale? Este que es el circuito fácil. Am, el, Pensad que el cerebro humano, no las personas, pero el cerebro humano, y digamos que el funcionamiento de las personas tiene que ver mucho con el cerebro humano, está hecho para maximizar el placer, o sea, buscar placer y reducir el dolor, o sea, evitar el dolor. Las drogas consiguen esas dos cosas en una misma sustancia, ¿no? Las drogas, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Obtienen más placer, potencian el placer y reducen el dolor, ¿no? O se desconectan, se pueden desconectar de lo que les duela, ¿no? De los sufrimientos. Esto nos pasa a los adultos también. Lo que pasa es que si muy joven aprendo a encontrar placer y evitar el dolor en una sustancia, pues es fácil que solo busque ese recurso, ¿no? Que tenga ese recurso fácil. Cuando hablas de dolor, Mm. en los adolescentes, eh, ¿qué tipo de dolor pueden tener para continuar en ese circuito dopamínico y llegar a necesitar y llegar a una adicción en tema de ciertas sustancias? Mm. Sí, en adolescentes sobre todo el sufrimiento psicológico adolescente sobre todo tiene que ver con dos ámbitos. Uno es el ámbito de la identidad, de quién soy yo y cómo soy, ¿no? Y todos los malestares que pueda tener con eso, ¿no? Eh, Tanto en el sentido de, ostras, no sé quién soy, todavía me estoy haciendo y todavía no sé quién soy, no tengo claro, como en el ámbito de, pues, no soy lo guapa que querría ser, no soy lo fuerte que querría ser, no soy como me gustaría ser. Y pensar que esto en esta sociedad hoy en día es muy dura, porque están constantemente bombardeados, ¿no? Con mensajes de cómo tienen que ser, ¿no? Con lo cual, todos los que no encajan con esa imagen, pues son muy vulnerables a esto, ¿no? También, evidentemente, a nivel de orientación sexual, a nivel de identidad sexual, aunque eso hoy por hoy, por suerte, hoy en día está la cosa muy abierta, pero bueno, aún hay jóvenes que tienen dificultades para aceptar su identidad sexual o su orientación sexual por el entorno en el que viven, porque quizá no lo van a aceptar en su familia, en su instituto, en donde estén estudiando. Y luego el otro tipo de sufrimiento es sobre todo normalmente en el seno de la familia, pero a veces no solo en la familia, sino en el instituto o en otras partes, ¿no? Que puedan estar siendo víctimas de algo de algún tipo de evento traumático. A veces no es que sean víctimas, que los padres se están separando, se están divorciando, o hay muchas discusiones en casa, o hay cosas que pueden estar pasando en casa, o si están siendo víctimas de bullying, por ejemplo, en el instituto. O sea, digamos que sería sufrimiento traumático, ¿no? Por situaciones traumáticas que están viviendo o por cuestiones de identidad. Y eso, Básicamente es. eso puede provocar adicciones, tanto en Bueno, eso, alcohol como en sustancias. no, eso por sí mismo no provoca la Por adicción. Lo sí que mismo provoca la no, adicción vale. es que un joven en una situación así consume una sustancia y tiene la experiencia de que me desconecto de eso durante un tiempo.
Vale. Me olvido de eso durante un tiempo. Lo que Me pasa duele es menos que durante un si tiempo. cuando salgo me olvido de eso durante un tiempo, pero cuando vuelvo me encuentro con la misma situación, pues vuelvo a tomarlo para olvidarme. Y me voy olvidando y voy Mm, viniendo. Entonces ahí se sí, llega a sí. a la adicción. Ah, Sí, mira, ahora que dices esto es importante que el criterio actual hoy en día que se utiliza para decidir si una persona es adicta a una sustancia o no, no es ni la sustancia que usa, ni la cantidad, mm, ni la regularidad con la que la usa, sino interesante. sobre todo lo que se tiene más en cuenta es el por qué la usa, o sea, la función que cumple, ¿vale? O sea, ¿qué quiero decir? Dos jóvenes, ¿no? Que estén consumiendo la misma cantidad de alcohol cada viernes, ¿no? Y cada sábado, eh, podríamos considerar que uno lo toma simplemente mira, porque sale de fiesta con sus amigos y tal, pero hay otro que gracias a ese consumo se olvida de que sus padres están teniendo un divorcio muy traumático, ¿vale? Este Mm, segundo es más fácil y es más probable que acabe teniendo que acabe desarrollando una adicción. uf, wow, Mm, wow, porque en tantas situaciones así ahora justamente de sí, problemas. claro, y también, y lo más importante es, claro, si este joven del que estamos hablando ahora de ejemplo, ah, o sea, no tiene una buena comunicación con sus padres, no tiene una buena red social de amigos con los que hablar y no tiene otros espacios donde, pues por ejemplo, no sé, no tiene otros espacios donde descargar, ¿no? Pues por ejemplo, no hace actividades deportivas y tal, eso también aumenta mucho el riesgo. O sea, si ese joven tiene otros espacios donde descargar y donde poder hablar de su problema, ¿no? Y donde puede aliviarse, también se reduce mucho la posibilidad. O sea, aquí el problema es cuando la sustancia es la única manera. Ah, muchas madres que a lo mejor nos están escuchando, pues sobre todo preguntan, bueno, ¿y yo cómo detecto que realmente se está drogando o qué tengo que hacer si me entero que se está drogando, ¿no? Porque, bueno, eso sí, de los ojos rojos, ¿no? Sí, por el tema de la María, pero aparte de eso, ¿qué otras cosas están pasando? Porque, claro, como tú dices, en la adolescencia son muy vulnerables, pero también tienen situaciones de humor que suben, que bajan y que también, bueno, pues hay comportamientos que son normales, ¿no? Entonces, ¿cómo yo detecto eso? Sí, a ver, no hay una forma segura de saberlo, pero sí que hay cosas que uno tiene que tener, bueno, que puede observar, ¿no? Cambios de humor bruscos y sin motivo, eh, cambios de hábitos también, así, cambios de hábitos, cambios de grupos de amigos, de amistades, ¿Mm? eh, pasarse mucho tiempo, demasiado tiempo o más tiempo del normal encerrados en la habitación, ¿vale? Gastos de dinero tampoco difíciles de explicar. Claro, ¿qué pasa? Que normalmente cuando los padres conocen a sus hijos, ¿no? Más o menos, y en la adolescencia hay cambios, ¿no? Los hijos hacen cambios, ¿no? Pues bueno, está bien no alarmarse por cada vez que mi hijo hace un cambio, ¿no? Pero sí, ¿no? Estar como atentos, decir, bueno, igual este cambio se explica por alguna otra cosa o podría haber, yo qué sé, por ejemplo, yo siempre explico el chiste de repente el joven que nunca sacaba al perro y ahora de repente le interesa mucho sacar el perro cada noche. Bueno, pues ¿no? Algo Seguramente está pasando. se quiere bajar a fumarse el cigarrito o fumarse el porrito, ¿no? O, ostras, Al- mi chico los sábados por la tarde nunca hacía nada y ahora todos los sábados por la tarde está fuera. Mm, O mi hijo siempre ha hecho deporte y ahora de repente ya no quiere hacer. No sé, ¿no? vale, Cosas así. vale. Hemos escuchado en ciertos ámbitos y de que justamente cuando llega la adolescencia, pues pueden aparecer patologías que a lo mejor pues están ahí de forma genética y demás y que ciertas sustancias que tú consumas pueden provocar que aparezcan estas patologías. Eso es lo que hemos escuchado. Que tiene, esto es así. Realmente en la adolescencia pueden aparecer, pues no sé, una esquizofrenia
Por ejemplo, si hago un consumo o una adicción, ¿qué es Mm, esto para entenderlo y cómo se puede gestionar? Bueno, este es un tema delicado. A ver, digamos, hay que separar los trastornos leves de los graves, ¿vale? Los Vale. graves, que serían los trastornos psicóticos, ¿no? Esquizofrenia, trastorno bipolar y demás. Sí es verdad que un consumo agudo o un consumo crónico de cannabis, de alucinógenos, de cocaína, de otras sustancias, alcohol normalmente no tanto, pero otras sustancias sí, pueden desencadenar la enfermedad. Desencadenar quiere decir que es algo que ya está ahí, latente, y va a haber algo que lo pueda desencadenar, ¿vale? Eh, esto normalmente, si va a suceder entre los 18 y los 20 y pico de años, ¿vale? Y no tiene por qué ser solo que la sustancia lo desencadene. Hay otros factores desencadenantes, como la crisis evolutiva propia de la edad, ¿no? El hecho de pasar de la vida adolescente a la vida adulta, como algún evento traumático, alguna pérdida importante, ¿no? Hay diferentes factores desencadenantes, ¿vale? Y digamos que esto es a nivel estadístico es bajo, o sea, son pocos los... Lo que pasa es que sí hay que tener en cuenta, ¿no? Si yo tengo un hijo que porque las personas que van a desarrollar esquizofrenia son personas que normalmente la gente ya dice, Esta persona ya era un poco especial, ya era un poco, Vale. ¿no? Tenía algo especial, tenía algo diferente. Pues sí que, en esos casos, no sí que conviene estar como atentos. Pero ya os digo, yo esto no es lo que he visto a la mayor, o sea, esto es estadísticamente, bueno, no es tan frecuente. Lo que sí es mucho más frecuente en adolescentes y jóvenes de hoy en día, ¿no? Son patologías más leves, pero que son importantes, ¿no? Que tienen que ver más con el ámbito de la depresión y de la ansiedad, ¿vale? Um, en estos casos, la sustancia, sea la que sea, seguramente digamos, el consumo y la posible adicción es más consecuencia que no causa. Vale. ¿Qué quiero decir? Que el joven tiene un malestar de tipo afectivo, ansioso, depresivo, ¿vale? Prueba una sustancia, esta sustancia, por lo que decíamos antes, pues porque le ayuda a sentirse bien y a reducir el sentirse mal, eh, empieza como un periodo, como un periodo de automedicación. ¿No? O sea, los humanos no somos imbéciles, como digo. Consumimos drogas porque es una forma de medicarse, es una forma de automedicarse. Pero claro, ¿qué pasa? Que digamos que el efecto positivo sobre las emociones es durante el consumo, pero luego te quedas peor. O sea, luego te deja peor. Y digamos que lo que sí vemos es que el uso de sustancias en estas edades, pues en personas jóvenes con ansiedad y depresión, empeoran el trastorno. Nunca lo mejor. Vale. ¿Vale? No tiene por qué ser que acaben teniendo una adicción, pero con un consumo, un uso abusivo de la sustancia cuando uno está ansioso depresivo, pues ¿no? Por ejemplo, cosas concretas, el cannabis, ¿no? Genera bastante, genera sintomatología paranoide, ¿no? Pues genera para ellos utilizan esta palabra paranoia más adecuadamente. Con lo cual, si ese chico tiene ansiedad y fuma mucho, pues esa ansiedad se le va a disparar seguramente en momento, en momento de consumo. Lo que debe ser difícil para los padres es si detectan que hay un consumo o detectan estos cambios, ¿no? Que tú has planteado anteriormente, pues decirle, ¿no? O sea, enfrentarse al hijo de alguna forma y decirle que necesita un tratamiento, ¿no? Bueno, claro, aquí hay una cuestión que va previa. Digamos, si no he mantenido yo una buena comunicación con mis hijos, ¿no? Eh, claro, de repente no puedo ver que está pasando algo y ya directamente, oye, chico, te veo mal, necesitas tratamiento. Mm, porque además los adolescentes en este caso, ¿qué hacen? Se, Se se van a cierran. cerrar, ¿no? Con lo cual, primero tratar de tener una buena comunicación y tratar de preocuparme, oye, ¿qué te pasa?
pues básicamente desde el qué te pasa. No te voy a decir qué tienes que hacer ni te voy a mandar a tratamiento. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar yo? ¿Podemos Ujú. hablarlo? ¿Te estoy viendo así? ¿Qué está pasando? ¿No? Eso para empezar. Claro, y también veo, ¿no? Que muchas veces digamos que como la adolescencia es una etapa muy difícil y se vuelven un cactus, los adolescentes, ¿no? Es como que de repente es muy difícil hablar con ellos y pinchan y se enfadan y Oh, me tal. encanta esta metáfora del Pues cactus. claro, hay que tener mucha mano izquierda, ¿no? Para cuando uno detecta algo así, ¿no? De repente querer ser súper comunicativos. Luego, otra cosa que pasa, que de repente, bueno, casi todos los padres de nuestra generación, ¿no? Y de la generación de antes, la mía y tal, hemos sido jóvenes, hemos sido adolescentes, hemos probado cosas, hemos tenido amigos y tal, y me encuentro muchos padres y madres que, no, no, pero es que yo no le quiero hablar de mi experiencia, no quiero. Ah, Y si algo si algo le puede servir a un hijo, es que no le vaya a hablar yo desde, mira, es que acabo de ver una entrevista con un experto, o es que acabo de hablar con los Mossos de Escuadra, o acabo. No, si yo voy desde esa posición, mi hijo no me va a escuchar. Pero si voy desde, mira, hijo, yo a tu edad me pasó esto, y a mis amigos les pasó esto, y yo probé esto, y mira, a mí me pasaba esto, ¿no? Desde ahí es mucho más fácil, ¿no? Que nuestro hijo nos diga, vosotros, mi padre me viene a hablar de él, desde lo suyo, no desde lo que le han contado o desde lo que. Mucho cuidado con dar por sentado que mi hijo, porque esté consumiendo o usando una sustancia un tiempo por motivos X, ya doy por sentado que va a tener problemas psiquiátricos y que va a acabar desarrollando una adicción ¿vale? Porque recordad que o sea, lo que es básico es que no se rompa el vínculo con los padres. Si por tratar de ayudar a mi hijo me cargo el vínculo, él pierde la confianza conmigo, pierde la confianza con él. mm, X, eso sí que puede hacer que las cosas se compliquen de tal manera que mi hijo al final sí que no acabe sintiéndose solo o acabe sintiendo que no tiene a sus padres al lado, ¿eh? Y eso haga que le facilite mucho más el hecho de, pues mira, me quedo con la sustancia. qué importante es lo que has dicho, lo de la comunicación y el vínculo. Mm, A partir de ahí, pues, cuántas cosas se pueden mejorar. En el caso que nuestro hijo o nuestra hija, pues realmente necesite un tratamiento, ¿no? Y, por ejemplo, y te llamen a ti, ¿no? Miquel, mi hijo, mi hija está muy enganchado y entonces tú le tratas. ¿Qué tipo de tratamiento se acostumbra a realizar o básicamente qué tipo de relación terapéutica se tiene mm. con una persona, un adolescente que está en adicción? Bueno, aquí hay que diferenciar cuando el joven está en situación de abuso, está abusando de la sustancia, pero todavía no hay instalada una adicción, porque cuando hayas instalado una adicción ya es muy fuerte. Ahí a nivel ambulatorio, como yo podría tratarlo, ¿no? Pues seguramente ya no se puede y habrá que buscar pues un ingreso en alguna clínica eh, privada o del sistema público, pero el sistema público está un poco delicado. Bueno, que no hay muchas posibilidades, ¿vale? Pero yo en adolescentes, claro, yo siempre digo que hay casos de adicción ya muy, muy, muy evidentes, pero son los menos. La mayoría de veces lo que nos encontramos es con chicos y chicas que sus padres han detectado que están empezando a hacer un consumo abusivo de la sustancia. Y que y aquí, lo que determina que sea un consumo abusivo es el chico y la chica. Hay veces que no quiere consumir y no puede no hacer. Es como que ya ese chico y la chica empieza, ostras, es que yo ya no quiero salir cada fin de semana y consumir, pero es que no puedo parar, ¿vale? Vale. Y también el hecho de, ostras, es que estoy empezando ya no, pues no me puedo despertar por la mañana para ir al básquet el sábado, ¿no? Es como la sustancia me empieza a generar problemas, ¿vale? Cuando estamos en esta fase, eh, normalmente lo que se hace a nivel privado es, bueno, se empiezan unas sesiones a nivel individual con el joven, con la joven, ¿vale?
con los padres, nuevamente intentamos acordar con el joven, la joven y los padres, intentamos acordar unos mecanismos de control, ¿no? Que pueden ser analíticas de orina, que puede ser controlar el dinero, manejo del dinero, que puede ser con las redes, ¿no? Pues ahora, o sea, digamos, nos ponemos más estrictos y formales con la cuestión de los horarios, ¿no? Se ponen unos mecanismos de control y, y luego yo a nivel terapéutico, sobre todo bueno, primero trato de ver con los padres qué pueden estar haciendo ellos que ayuden al joven y cosas que puedan estar haciendo que no estén ayudando, ¿vale? Y lo trabajo con ellos. Y luego con el joven es tratar de ver por qué consume, o sea, de qué le está sirviendo consumir, cuál es la función de ese consumo, ¿no? Y ahí hay muchas, bueno, motivos como lo que os decía antes de cuestiones de identidad, cuestiones traumáticas, a veces también es la cuestión con el grupo de gente con la que van, a veces es cuestión de vacío, ¿no? A veces simplemente te encuentras casos es que, ostras, que este joven es que si no consume, ¿qué va a hacer? Mm. No tiene otras formas de divertirse, no tiene otras formas de llenar su tiempo de ocio, ¿no? Y esto, por ejemplo, me hace pensar, ¿no? Una adicción que tienen todos los jóvenes hoy en día, estaréis de acuerdo, es la adicción a los móviles, ¿no? A las pantallas. No, solo los jóvenes, bueno, que yo, debe ser que yo también soy Bueno, joven. claro, no, está bien que lo digas, porque si los adultos no somos muy buen ejemplo. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahí uno sí se da cuenta que si hay un joven que, además de estudiar o de trabajar, pues tiene alguna actividad deportiva, alguna actividad artística, eh, y hacer alguna cuestión de voluntariado y bueno, o sea, y encima va a ver a sus abuelos de vez en... O sea que el móvil ocupa todo el espacio que queda libre. Las pantallas ocupan todo el espacio que queda libre. Qué ¿No? buena frase. Con lo que buscar alternativas. Y esto no solo con el móvil, con las sustancias pasa lo mismo. Y luego así unas generalidades, pero que para mí son básicas, que es como en salud mental, como en tantas cosas en la vida, la prevención es más sencilla y fácil, ¿vale? A nivel preventivo, claro, ¿qué pasa? Que, fijaros, estamos educando a los jóvenes para que se frustren casi nada. O sea, estamos evitando que se frustren, ¿vale? Y con perdón es una cagada enorme. Porque la vida, entre otras cosas, tiene frustraciones, ¿vale? Con lo cual, si yo a mi hijo lo llevo hasta los 14 años, hasta los 15 años sin ninguna frustración, ¿vale? Pero luego empieza a relacionarse con chicos y chicas de su edad. Y empieza a ver que su cuerpo no es el mismo de las fotos que le venden en Instagram. O sea, con la frustración los jóvenes entran en contacto. Con lo cual, si no le he enseñado previamente a contactar con la frustración, fácil que busque una sustancia para no sentir esa frustración. Dos, educamos a nuestros hijos, están muy educados a recibir cosas, están constantemente recibiendo cosas y atención, pero les estamos educando Mm. a hacer Bueno, ellos cosas por los demás. bueno. No. Acordaros, la vía difícil de refuerzo, la serotoninérgica, esto tiene que ver mucho más con el estar por los otros, con el dar, con el demorar el refuerzo. A los humanos nos hace más felices, nos llena más dar y hacer por los demás que al revés. ¿Vale? Por eso tenemos una legión de jóvenes y jóvenes que están muy frustradas, no se sienten bien, no están bien, porque no les hemos enseñado lo más importante de la vida, que es hacer cosas por los demás. Y esto lo digo ya así, digo, es una generalidad porque es que es algo que es un fenómeno que nos encontramos hoy muy en día. Mm. Y esto, si no empiezo a hacerlo cuando tienen 8, 7, 8, 9, 10 años, no puedo pretender hacerlo con 14. Yo me encuentro padres y madres muy frustrados porque su hijo de 15 no hace nada en casa. Vale, digo, ¿cuándo empezaste a enseñarle a hacer cosas en casa? No, hasta ahora se lo hemos hecho todo. Bueno, pero también, pero Es que además también, no le hemos, además de no enseñarle
además de no enseñarle algo que es muy importante, que es una satisfacción, ¿no? El hacer cosas por los demás, el ocuparte de tus cosas, el desarrollar autonomía. mm, ese chico se siente, no se siente bien, pero no está acostumbrado a hacerlo. No, no va a querer hacer, no sabe hacer. Bueno, pero habrá que enseñarle o darles oportunidad, aunque vaya un poco más lento. Sí, claro, pero es lo que digo, que si empezamos antes, es mucho más Ya, sencillo y fácil, ¿no? sí, sí. Bueno, Claro, bueno, es como, a ver, yo entiendo que es muy difícil porque la mayoría de padres trabajan los dos, están los dos fuera de casa, llegan a casa, luego por la noche no tenemos poco tiempo con nuestro hijo, queremos que esté feliz, no queremos enfadarnos y tal. Vale, de acuerdo. Pero es que si no te enfadas con él, ¿qué va a hacer él cuando se enfade con alguien? ¿Cómo vas a saber gestionar el enfado con alguien? ¿cómo cómo va a saber desenvolverse en este mundo sin recursos que Mm, requiere cuando sale de la puerta para afuera, ¿no? sí. Hay una frase que es muy, si no cuesta, si algo no cuesta, no vale, ¿no? O sea, si algo no cuesta esfuerzo, no, no nos llena, ¿no? Pues es que esto sigue siendo así. Esto sigue siendo así. Es verdad, ¿eh? Cuando Por has eso hoy en hablado día tenemos tantos jóvenes que, o sea, las drogas es una tecnología muy grande porque me hace sentir muy bien y no hay otras maneras o me cuesta encontrar otras maneras de sentirme bien.